charlas o conversaciones espirituales del Dr. Seres. Es importante, antes de empezar la sesión, de hacer una meditación hacia tu propio interior. Conócete a ti mismo. Eso sería un lema importante. A partir de ahí, una vez llegas a la conclusión de que ya te conoces, entonces escuchas al Dr. Seres. Y no te preocupes si al final de todo no entiendes nada, ni a ti mismo. Bueno, cuarto capítulo de la metafísica del arte. En el tercero hablamos acerca de los sentimientos, de cómo fabricamos los sentimientos. Y nos faltó hablar de la incorporación de los sentimientos a la hora de hacer arte. Bien, como hoy vamos a hablar de las creencias, sentimientos y creencias se van a ver involucrados en la fabricación de arte, en la creación de nuevos mundos o en la creación de nuevas sensaciones a través del arte. Una creencia, ¿qué es una creencia? Todos tenemos creencias. Todos tenemos creencias, pero hoy nos dedicaremos a las creencias no evidentes. Porque creer en una evidencia no es una creencia, sino que es realmente una evidencia. O sea, no tiene ningún valor creer en algo que es evidente, ¿no? Si alguien te dice, no, es que yo creo que la Tierra es redonda. Pues claro que es redonda, o sea, eso es una evidencia, no es una creencia. Estamos hablando de creencias que también fabricamos como un estado mental que creemos como la verdad o como una alta probabilidad de que sea verdad. Eso es una creencia. Y puede ser una creencia personal o bien una creencia colectiva. Pero no olvidemos que es todo a partir de emoción, aprendizaje, pensamiento, sentimiento y, por supuesto, creencia. Las creencias podríamos decir que son necesarias para que una sociedad se sienta satisfecha de vivir, sencillamente de vivir. Porque ya en la prehistoria, y lo vemos en las obras de pintura rupestre, ya se referencian simbolismos que nos hacen pensar en que aquello sobrenatural, aquello que no podemos dominar, aquello que no podemos controlar, debe estar presente en el pensamiento del humano y, como no, en el pensamiento grupal. Recordemos a Carl Jung, que decía que la conciencia colectiva solamente era necesaria para una colectividad y solamente tenía que pensarse en que pudiera ser necesaria para que lo fuera. Es decir, durante la historia hemos visto muchos ejemplos que algunos son extraordinarios y otros son dramáticos, que se ha generado una creencia colectiva hacia un hecho, hacia una esperanza, hacia una expectativa que incluso podría ser imposible. Pero se ha generado. No quiero dar ejemplos para no polarizar el seminario porque no vale la pena, pero todos podéis estar pensando en qué tipo de creencias pudieron llegar a ser fanáticas o fundamentalistas como para provocar peligro y tragedia dentro de la humanidad. Cuando una creencia se asienta en la mente o alma, porque hay una parte de fe muy importante, está claro que no hay discusión posible. Es decir,
es como dicen, ¿no?, en las reuniones, las cenas, los encuentros con amigos o con compañeros. Hay de algunas cosas de la vida que no se puede discutir, porque si entramos en la discusión entre creencias y a veces creencias opuestas, vamos a llegar a un callejón sin salida que cada uno va a defender su creencia y de ahí va a ser inamovible. Por eso es tan importante conocerlas, por eso es tan importante cómo se crea una creencia. ¿Por qué? Pues para que tengamos la posibilidad de tener un pensamiento crítico ante creencias tanto propias como de los demás y relativizar para no caer en esos fanatismos o fundamentalismos que pueden llegar a ser dramáticos para uno mismo y para la sociedad. Una creencia que, si además la creencia tiene una base, un sustento imposible de demostrar, donde haya la necesidad de tener una fe sin ningún tipo de comprobación, pues puede llegar a ser una creencia muy aferrada, y no solamente la creencia aferrada en ti mismo, sino en la defensa de ese tipo de creencia y en la necesidad de apostolado. Si además una creencia, además de tener un objetivo etéreo que no se puede comprobar, tiene liturgia, tiene ritual y tiene dogma, pues todavía es más, diríamos, más fuerte, precisamente porque no hay discusión posible. Y cuando no hay discusión posible es una cuestión de fe. Si hablamos de religión, que nada tiene que ver con una creencia, me explicaré mejor. Una creencia es creer en algo que tú lo consideras verdad. La religión sería todo el marco, ¿no?, que se ampara, o incluso que no se ampara, sino que ampara a una creencia de esa índole, ¿no? Imaginemos una creencia religiosa. Entonces tenemos la creencia más la liturgia, más el ritual, más el dogma. Bien, todo esto que acabo de decir, bien, formaría parte de la religión, que provocaría una moral, ¿no?, que sería la base de la conducta humana, de la gente que comparte esa creencia. Pero si pudiéramos hacer un ejercicio de abstracción y poder separar lo que es la creencia propia, ¿no?, del resto, que sería la religión, ¿bien?, probablemente pudiéramos estar inmersos en una creencia sin el yugo del dogma, la liturgia, el ritual, etcétera, etcétera. Todo el mundo está pensando en lo que estoy diciendo. Por ejemplo, las religiones abrahámicas, ¿no? Las religiones abrahámicas son tres, que son, pues, el cristianismo, el islamismo o musulmanismo, ¿no?, y el judaísmo. Esas son las tres religiones abrahámicas. Todas creen en un solo Dios, ¿sí?, que cada uno lo pinta a su manera, pero al fin y al cabo es el mismo, ¿sí? Creen en un solo Dios y algunas de ellas han desarrollado, ¿no?, la figura humana.
El judaísmo no ha desarrollado la figura humana, está todavía esperando el profeta, pero el profeta, tanto en el mundo musulmán como en el cristianismo, ya apareció. Mahoma, o Mohammed, como le llaman ellos, para los musulmanes, y Jesucristo para los cristianos. Si nos quedáramos, ¿no?, con la creencia en que esta humanización de la creencia a Dios, monoteísmo, sería el ejemplo a seguir, ¿no?, pues nos quedaríamos con una creencia pura, sin manipulación. Cuando ya le ponemos el resto, incluso de la historia, dentro de estas creencias, la creencia parece que se ha convertido en algo malo. En cambio, no es la creencia lo que se ha convertido en algo malo, sino que es el ejercicio de las religiones según los dogmas y los poderes que van generándose alrededor de todo esto. Creencia, pues si ahora habláramos de la creencia al respecto de la física teórica puesta como explicación posible del universo, pues podríamos creer que esa física teórica sería la más loable para poder entender el universo. Como todavía no está explicado al 100%, no sería una evidencia todavía, sino que seguiría siendo una creencia. Gracias a la creencia, la imaginación de muchos físicos con cerebros privilegiados desarrollan teorías que podrían ser, por la cantidad de coincidencias que puede haber entre distintas disciplinas de la física, de la química, de la matemática, de la lógica, etcétera, etcétera. ¿Es una creencia? Sí, pero esa creencia está dependiendo de la lógica de la explicación de los conocimientos que hoy por hoy tenemos, aunque no lo hayamos podido comprobar. Si necesitas comprobarlo, no hay fe, y como no hay fe, no lo podemos tratar como una creencia. En el arte hemos visto, como el curso de Panorama de Arte hace un paseo por la historia de la humanidad, evidentemente las creencias han tenido mucho que ver. En la prehistoria ya lo hemos dicho, en las antiguas civilizaciones, cuando vemos que el héroe, el faraón, el rey, tiene ciencia infusa desde el cielo, incluso en forma de rayos, que le ven los rayos, ¿no? Pues bien, ya estamos utilizando una creencia de que en el más allá hay más capacidad de entendimiento para poder iluminar a las personas, para poder tomar las mejores decisiones para una sociedad. En el arte está representadísimo. En el politeísmo clásico, Grecia y Roma, pues mucho más, porque además cada dios tenía su especificidad y además cada dios tenía la parte esa que vamos a decir de virtud y la parte de vanidad dentro del mismo dios para que se pudiera entender algo mejor el mundo, la vida. Cuando se acaba el politeísmo mitológico de Grecia y Roma y se instaura el cristianismo como la creencia en un solo Dios, a pesar de que ya había la creencia en un solo Dios de los judíos, pero el cristianismo entró con mucha fuerza en el mundo occidental, el mundo mediterráneo. Y el cristianismo nos viene a decir que lo importante es la humanidad, ¿no?,
como visión de conjunto y todo lo que hagas tiene que ser con esa espiritualidad para ayudar al prójimo como a ti mismo, para amar al prójimo como a ti mismo. Y infundió la ley del amor, la ley de desear lo bueno a los demás, ¿no? Claro, esto se infunde, o sea, y entra con tanta fuerza que la representación artística de todo lo sacro, todo el arte sacro, se encarga durante milenios de reforzar esa creencia, porque no era una mala fórmula para una sociedad. Por supuesto, las fuerzas del poder de dentro de la Iglesia y de fuera de la Iglesia han llegado a hacer verdaderas barbaridades. Pero la esencia, que era lo que hablábamos de la creencia, persiste, y en el arte se ha representado por doquier. Nos ha servido para entender mejor lo que sería ese tipo de mensaje de bondad, ¿no? Nos ha servido para conocer las tradiciones, las costumbres. Nos ha servido para ver la evolución de la humanidad. Nos ha servido para transmitir esa forma de ver el mundo. La forma de ver el mundo no con la religión, sino con la pureza sacra. ¿Bien? Conforme va pasando los años y vamos perdiendo esa parte espiritual, pues bien, el arte también ha representado creencias. No hablemos del arte marxista, ¿no? O sea, un pensamiento de un señor se convierte en una creencia que además es contraria de la creencia que venía siendo. Es como una oposición, pero al fin y al cabo es otra creencia, ¿no? Las creencias del nacionalsindicalismo, la creencia del fascismo, todos los ismos que nos podamos imaginar o de los que podamos conocer, todos tienen una base de una creencia. Es decir, y detrás de ellos siempre hay un pensador. Nietzsche para el nacionalsocialismo, Marx para el comunismo. Es decir, siempre hay un pensador que lanza una idea de una posibilidad de organización dentro de una sociedad, que se convierte en dogma, que se crea una religión con ese dogma, que acaba destruyendo la propia creencia. ¿Bien? Pero fíjate, siempre es lo mismo. Se genera una creencia que de por sí, ¿bien?, puede ser muy limpia, muy sana, muy incluso muy espiritual para el bien de la humanidad, y en cambio luego a la hora de ejecutarla la destruimos sencillamente porque lo hacemos con la vanidad. Y todo esto se ve representado en el arte. Todo. Podríamos hacer perfectamente un análisis de cada una de las obras que están referenciándose a este tipo de creencias, ¿bien?, y el análisis de las obras hechas, incluso hacerlas nuevas, y representar todo esto que estamos diciendo. Y como lo que ha hecho daño a las creencias ha sido las vanidades, próximo seminario hablaremos de vanidades, de las vanidades, del famoso vanitas vanitatum omnia vanitas de Aristóteles. Va a estar presente en el siguiente seminario. Small square. What it is?
is a part of the screen. It's not. It's not. It's Sí. not actually real. Además es imposible cuadrarlo. ¿Vamos a ello? Sí. Venga, pues vamos a ello. 3, 2.